Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, amigos y familias que nos están escuchando, están sintonizados o nos están en el Facebook o sintonizados en Radio Costa Rica 930 AM o lo estarán viendo en vivo por el Facebook Live de Radio Costa Rica. Y también a las personas que lo van a estar viendo en el canal en YouTube, el canal de Ministerios a su Alcance, lo puede buscar como Ministerios a su Alcance CR. Ahí está en su pantalla los programas de Ministerios a su Alcance. Así es que les damos la cordial bienvenida a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes nuevamente en un programa más de Ministerios a su Alcance. Hoy con el tema, parte número 5, sobre los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Es un tema muy interesante y es muy importantísimo que los 5 ministerios estén funcionando, operando activamente en cada iglesia. Y ahora les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto sobre los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que nada voy a hacer una pequeña oración para poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, te damos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Espíritu Santo, eres el invitado especial. Yo me aparto para que tú seas hoy el que dirijas este programa y les hables a las personas a través de mí sobre el tema de hoy, que es el evangelista. ¿Qué es un evangelista? ¿Para qué sirve un evangelista? ¿Cuál es la función específica en la iglesia? Porque tú lo diste, Espíritu Santo, Señor Jesús, como ministerio. El ministerio del evangelista es un trabajo, es un oficio para operar en las iglesias, pero además operar en otros lugares para la salvación de las almas. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bueno, como les decía anteriormente, estamos en la parte número 5 de los ministerios dados por el Hijo o los ministerios dados por nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos abarcado parte de lo que son, para qué sirven los ministerios,
cada uno, y ahora estamos desarrollando los que son los ministerios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso ustedes lo pueden encontrar en Efesios 4, versículo 11 en adelante, y se los voy a leer acá, porque es importante, porque además de lo que es ministerio, también viene lo que es, ¿para qué es el ministerio? ¿Para qué son los 5 ministerios? En Efesios 4, del versículo 11 en adelante, dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora aquí la parte, el versículo 12 es la parte para qué son los ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, aquí les acabo de leer en Efesios 4, del 11 al 15, cuáles son los ministerios dados por el Hijo, que son 5, y que es para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros como iglesia, y para facilitar la misión dada por nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión, que es ir a las naciones, ir a ser discípulos a las naciones, o sea, a todo el mundo. Está hecho para desarrollar a todo el mundo. Nada más que en el tema de hoy estamos enfocados en el ministerio del evangelista, porque tenemos evangelismo y tenemos el evangelista. Son cosas muy parecidas, pero tienen también su gran diferencia, y ahora en el transcurso del programa vamos a ir analizando este tema tan importante el día de hoy y tan necesario en las iglesias. De hecho, Jesucristo fue un gran evangelista. Bueno, Jesucristo cumplió y en los 5 ministerios, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor y como maestro. Les voy a leer acá, les voy a leer una parte, unos pasajes, dos versículos donde Jesucristo está actuando como un evangelista. Antes de entrar específicamente en el tema, me gustaría que usted fuera y tomara su Biblia y la abriera en el Evangelio de Lucas, Lucas 4, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Bueno, del 42 al 44 les voy a leer. Dice así: Jesús recorría Galilea predicando, dice. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Bueno, aquí hay algo muy interesante. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto.
Bueno, ¿por qué Jesucristo iba a un lugar desierto? Porque Jesucristo pasaba tiempo a solas con el Espíritu Santo. Y si Jesucristo, porque Jesucristo estaba acá en la tierra, vino como hombre, no vino como Dios, se despojó de toda su deidad, vino como hombre y necesitaba tener esa comunión con el Espíritu Santo. Y mi pregunta es, si Jesucristo necesitó estar en comunión a solas con el Espíritu Santo, ¿cuánto más cada creyente y especialmente las personas que están desarrollando el ministerio? Llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Bueno, eso era el 42. Vamos. Dice que lo buscaba la gente porque se había ido a un lugar desierto, Jesucristo. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Oh, qué interesante. Jesucristo fue enviado por el Padre para predicar el evangelio. Qué interesante. Perdón porque ando un poco resfriado. Entonces es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. O sea que Jesucristo no solamente predicaba en las ciudades o en el pueblo o en los lugares abiertos, sino que también predicaba, en las sinagogas. Bueno, vamos a entrar al tema. Voy a tener que comerme un confitito porque esta tos está un poco... Bueno, vamos a entrar con el tema, lo que es el evangelista. El evangelista y su llamado en el cuerpo de Cristo. El evangelista y su llamado en el cuerpo de Cristo. Esto está basado en Efesios 4:11. Dice, lo que les leí anteriormente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, hay un propósito en este mensaje. El número 1 es enseñar el rol y la importancia del evangelista en el plan de Dios. Enseñar el rol y la importancia del evangelista en el plan de Dios. Es decir, el ministerio en sí como el ministerio propio del evangelista. Es también despertar un llamado evangelístico a la iglesia. O sea, es motivar a la iglesia para que salgan a predicar la palabra, para que salgan a evangelizar. Un evangelista entrena al cuerpo de Cristo para salir a evangelizar. O sea, motivar a los creyentes y predicar el evangelio con pasión. Un evangelista tiene pasión por esas personas, tiene amor por esas personas
que el enemigo tiene ahí en la calle, que las tiene consumidas en drogas, que las tiene consumidas en alcoholismo y tantas cosas que todos conocemos. Entonces, la labor del evangelista es ir y rescatar esas almas perdidas y traerlas al cuerpo de Cristo, traerlas a la iglesia, para que en la iglesia sean discipuladas. El evangelista es el que tiene ese compromiso más grande, o el que tiene que ver más con la gran comisión. Sin embargo, Jesucristo nos dio la gran comisión a toda la iglesia, a todo creyente, a todo discípulo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato para todo creyente. Pero ahí es donde viene la diferencia. Eso es evangelismo. Evangelismo es ir a predicar la palabra a toda persona, a toda criatura, sin acepción de personas, a todo el mundo. Pero el evangelista trabaja específicamente en esa área, indiferentemente, porque pueden ser campañas o puede ser en un hospital, en una cárcel, en casas. El evangelista siempre va a estar hablándole a las personas sobre Jesucristo. Bueno, la palabra evangelista lo que significa es que es una persona, es un portador de buenas noticias. El evangelio son buenas noticias. El evangelista es el portador de esas buenas noticias, porque el evangelista obviamente va a predicar del evangelio. El evangelista es alguien llamado y capacitado por Dios para proclamar el evangelio de salvación a los perdidos. El evangelista no está hecho para predicar salvación en la iglesia, porque se supone que los que están en una iglesia ya todos han sido salvos. El evangelista es para la calle. Sí hace un trabajo en la iglesia muy importante, que ahora lo vamos a ver, pero el evangelista es en la calle, donde están esas personas perdidas, donde el enemigo los tiene cautivos. Entonces el evangelista va a ir a traer esas almas, las va a traer a la iglesia para que sean enseñados y sean discipulados, para que se cumpla lo que dice en Efesios 4, del 11 al 15. Es una función específica dentro de los ministerios de Efesios 4:11. O sea, es uno de los ministerios que dejó nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo bíblico, tenemos varios ejemplos bíblicos. Me gusta mucho el de el evangelista Felipe, que lo tenemos en Hechos 8. En Hechos 8 se los voy a leer literalmente como lo dice la palabra de Dios. En Hechos 8. Del 5. Vamos a ver. Del 5 en adelante, Hechos 8. Dice así.
Bueno, hoy traje un Nuevo Testamento que se llama Multiversiones. Nuevo Testamento Multiversiones. Esto lo que quiere decir es que trae 4 versiones bíblicas. Trae la versión Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, trae la versión Dios habla hoy y trae la Biblia en lenguaje sencillo. Les voy a leer en la Biblia hoy lenguaje sencillo. Son del Hechos 8, versículo 5 al 7. ¿Cómo funciona? O sea, cómo funcionó un evangelista en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Dice, Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Eso está en Hechos 8, se puede ver que Felipe fue uno de los ayudantes. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Oh, qué interesante. Un evangelista va acompañado por milagros. Dice, muchos de los que fueron, el versículo 7, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban endemoniados. Pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Qué interesante. Un evangelista se mueve. O sea, cuando un evangelista va a predicar, esa predicación, valga la redundancia, tiene que ir acompañada con señales, con prodigios, con milagros. Porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Hechos 8, cuando Felipe predicó en Samaria, es el mismo Espíritu Santo que está actualmente. Por eso tienen que suceder exactamente las mismas cosas. ¿Y qué nos mandó Jesucristo en la gran comisión? ¿Qué nos mandó Jesucristo? ¿Cuál fue el primer mandato? Es ir a predicar el Evangelio. Después, ir y predicar el Evangelio. Echad fuera demonios. Sanar enfermos. Resucitar muertos. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ese es un regalo de Dios. O sea, cuando un evangelista lleva su palabra, lleva la palabra de Dios, en ese momento, ojo, lleva la palabra de Dios, pero eso tiene que ser un evangelista que cargue la unción del Espíritu Santo, para que vaya acompañado con prodigios, con señales, con milagros, porque esos prodigios, esas señales, esos milagros es para convencer al incrédulo, para que el incrédulo vea que lo que está predicando esta persona, este evangelista, el Dios al que predica es real, está vivo, haciendo milagros.
y así sea convencido del poder de Dios y pueda incorporarse a la iglesia, sea salvo para una vida eterna, que fue para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de esos mandatos que nos dio Jesucristo, aquí en Felipe se estaba cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo ya les había anunciado a los discípulos y también a nosotros. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Echar fuera demonios. Dice que Felipe expulsaba a los demonios porque están oprimidos por el enemigo. El enemigo los tiene prisioneros. Por eso es la importancia de un evangelista salir a las calles, porque el evangelista va directamente a los que están oprimidos, los que el diablo tiene cautivos, los tiene presos. Es una prisión espiritual, los tiene oprimidos en tantas cosas, muchas cosas. Entonces, cuando el evangelista llega, va con esa unción del Espíritu Santo y estas personas son liberadas del poder de Satanás. Son liberadas del poder del enemigo. Los que están cautivos. Pero otra manera también que usa el enemigo es la enfermedad. Unos están prisioneros del enemigo y no saben cómo defenderse, o sea, no saben cómo salir de esa situación. Cuando el evangelista llega y predica la palabra, tienen que suceder esas señales, esos prodigios, esos milagros hoy en día, hoy por hoy. Tiene que suceder eso. Y más todavía en estos tiempos es necesario los prodigios, las señales, los milagros. Dice que, vamos a leerlo nuevamente porque esto es muy interesante, es fundamental esto. En el 5 dice, Felipe fue a Samaria. ¿Por qué fue Felipe a Samaria? Porque después de que mataron a Esteban, hubo persecución sobre todos los cristianos, persecución de muerte. Entonces, cada uno tuvo que salir a diferentes ciudades. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los demás tuvieron que salir a diferentes ciudades. Y Felipe fue a Samaria. Dice que toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Esos milagros son tan importantes porque dice que se reunían para ver los milagros. Los milagros son para los incrédulos, los que no creen en eso. Pero el Dios que les estamos hablando acá, el Dios de la palabra, el Dios de los evangelios, estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice en Hebreos 13:8. Así que estos mismos milagros que vimos acá en el libro de los Hechos, y tenemos muchos pasajes, pero ahora no tengo tiempo para hablarles de todos esos pasajes, porque resalta a todos, viene siendo lo mismo. Un evangelista tiene que ir a la calle, y cuando va a la calle y habla de Jesucristo, de que Jesucristo pagó por tu vida,
Él dio su vida, murió por nosotros y por la sangre que dio, por su sangre derramada nos ha dado perdón de pecados. Cuando el evangelista va a hablar de Jesucristo, murió, pero también resucitó de los muertos y está haciendo hoy los mismos milagros de hace más de 2000 años, como este ejemplo bíblico en Hechos de los Apóstoles 8, del 5 en adelante. Entonces, tenemos que los milagros, o sea, a la gente le interesaba ver los milagros que hacía Felipe. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, o sea, el enemigo los tenía cautivos. Pero Felipe los expulsaba. Para que un demonio salga de una persona, el que está predicando tiene que tener autoridad, tiene que tener unción del Espíritu Santo, respaldo del Espíritu Santo. Y ese respaldo del Espíritu Santo se gana cuando usted ora, estudia la palabra y pasa tiempo a solas con el Espíritu Santo. Cuando usted pasa tiempo a solas con el Espíritu Santo, usted conoce al Espíritu Santo. Usted sabe quién, porque no era Felipe el que hacía los milagros. Felipe predicaba el Evangelio. Predicaba de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, del perdón de pecados por el cual fue enviado Él para perdonarnos, para darnos vida eterna. Predicaba de Jesucristo y el Espíritu Santo respalda el nombre de Jesucristo. Con los milagros, con las señales, con los prodigios. Con esa expulsión los demonios salían, porque los demonios no soportan la unción del Espíritu Santo, no soportan la presencia del Espíritu Santo. Entonces salían dando gritos, dice. Felipe los expulsaba y los expulsaba, quiere decir que Felipe les daba la orden que tenían que salir de las personas. Y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. O sea, también acompañado con sanidades, o sea, prodigios, señales, prodigios, milagros. Es lo que tiene ese respaldo de Dios, un evangelista. Continúo con el tema de también ustedes lo pueden leer ahí en sus casas. En Hechos 8, del 26 al 40, Felipe evangelizó al eunuco etíope. A Felipe, bueno, voy a hacerle un comentario así muy rápido de esto. Felipe, Hechos 8 del 26 al 40, se le apareció un ángel a Felipe y el ángel le dijo que fuera a un lugar desértico. Felipe obedeció y fue al lugar desértico. Cuando Felipe estaba ahí, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro, ¿verdad? Venía un hombre en un carro, ese hombre era un etíope, eunuco. Ese hombre estaba encargado de todos los tesoros de la reina Candace de Etiopía. Entonces, este hombre
O sea, aquí Felipe lo evangelizó. Y en este caso no fueron masas, como en el caso de Hechos 8, del 5 en adelante. En este caso fue una persona exclusiva. Este eunuco venía de adorar. Vea la importancia cuando usted busca de Dios. Tal vez usted es una persona no creyente, no ha conocido a Jesucristo, nunca le han presentado a Jesucristo en su vida, pero sin embargo está buscando de Dios. Cuando usted busca de Dios, Dios siempre va a enviar a alguien para que usted sea salvo. También tenemos otro ejemplo en Hechos 10, en el caso de Cornelio, que era un centurión. Pero ahora, en este caso, lo que estoy hablando de el eunuco, el etíope. Entonces, Felipe se acercó al carro y este hombre venía leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre le dijo, no entiendo nada. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Este profeta, o sea, estaba leyendo el profeta Isaías, este profeta está hablando de sí mismo o de otro. Entonces Felipe empezó desde esa escritura y le presentó a Jesucristo. Le presentó lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento y los libros de los profetas acerca de Jesucristo. Y este hombre creyó. Felipe lo evangelizó. Lo invitó a subirse al carro para que le explicara las escrituras. Llegaron a un lugar donde había agua. Y entonces este eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?, le dijo el eunuco. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Felipe le dijo, bien pues, cree solamente, o sea, tienes que creer de corazón, creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos y que hoy sigue vivo. Bien puede, le dijo Felipe, solo tienes que creer, el requisito es creer en Jesucristo. Entonces el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajaron del carro y Felipe lo bautizó. Estos son puntos específicos, porque los 5 ministerios también tenemos que llegar a bautizar personas en la iglesia después de que han creído, han conocido de Jesucristo. Continúa acá. Okay. Ahora voy a hacer aquí una pequeña comparación en lo que es el evangelista y el evangelio. Dice, el mensaje central del evangelista, obviamente, es el evangelio. La vida, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. O sea, un evangelista tiene que predicar de la vida de Jesucristo, de la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué murió Jesucristo? Pero murió, pero también resucitó y subió al cielo y está a la diestra del Padre. Y como les dije antes, el evangelio no es solo un mensaje de salvación, sino
El Evangelio es el poder de Dios. Romanos 1:16 dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para vida eterna. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el tema central de un evangelista para la salvación de las almas. Esta salvación va acompañada con el evangelio, que es el poder de Dios. Por eso las señales, los prodigios, los milagros tienen que verse. Tienen que ir acompañados por un evangelista. Otro requisito del evangelista es que tiene que conocer profundamente la palabra de Dios. Y no solo conocerla, vivir la palabra de Dios. Tener una vida, andar caminando en el fruto del Espíritu y no en las obras de la carne. Porque el evangelista lo que va a hacer es traer a las personas que están en las obras de la carne, traerlas a esa salvación para vida eterna, y después la iglesia se va a encargar, por eso los 5 ministerios, la iglesia se va a encargar de discipularlos, para que estas personas también vivan el evangelio. Es predicarlo, pero un evangelista tiene que predicar el evangelio, pero tiene que vivirlo. Las características del mensaje del evangelista es la presentación de la obra de Cristo. Es un llamado para que las personas se arrepientan de sus pecados. Es un llamado con amor, respaldado por el Espíritu Santo. Por eso las señales, los prodigios, los milagros. Es un llamado al arrepentimiento y es un llamado para que esas personas acepten la fe en Jesucristo. Porque es por fe, es por gracia. Jesucristo ya pagó el precio para darnos vida eterna por toda la humanidad. Pero esas personas que están allá afuera no lo saben. Por eso el evangelista tiene que ir a predicar a esas personas que no conocen a Jesucristo. Esa es la misión principal de un evangelista. Y esto va enfocado en la gracia de Dios, no en obras humanas, sino es por la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de Jesucristo. El evangelista tiene como don edificar también la iglesia. Como lo dice en Efesios 4:12, que estos ministros fueron dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que el evangelista, como función del evangelista, no solamente es ganar las almas perdidas, sino que el evangelista también tiene la función de activar a la iglesia en el evangelismo, motivar a la iglesia para que salgan a las calles, hablarle a las personas de Jesucristo, a esas personas que no conocen, que están ahí en las calles y en todo lado están, en todo país. Son millones que no conocen de Jesucristo, nadie les ha presentado lo que hizo Jesucristo. No han escuchado lo que hizo Jesucristo por ellos. El precio ya está pagado.
pero el trabajo lo tenemos nosotros, en este caso, los 5 ministerios, y específicamente hoy que estoy hablando del evangelista. Entonces, un evangelista tiene la tarea de activar a la iglesia para ir también a rescatar esas almas que están perdidas, activar a la iglesia al evangelismo, pero también tiene que capacitar a otros para compartir el evangelio. Tiene que entrenar a otras personas de cómo que no solamente salir, sino dar estrategias y saber hacia qué segmento nos vamos a dirigir. No es salir por salir, el evangelista trabaja en eso, el evangelista tiene que enseñar a la iglesia cómo salir a evangelizar, porque él ya lo ha vivido, él tiene la experiencia. Entonces tiene que despertar esa pasión por las personas perdidas. Un evangelista en una iglesia local puede hacer campañas, entrenar equipos y motivar el alcance humanitario. Ahora, un evangelista también va a tener oposición del enemigo. No es que todo es color de rosa. El enemigo no va a querer que se predique el evangelio a esas personas, porque en ese momento el enemigo las tiene cautivas, le pertenecen al enemigo. Y nosotros vamos a ir a rescatar esas almas y quitárselas al enemigo y traerlas a Jesucristo. Me acuerdo un caso personal, como Ministerios a su Alcance, una asociación con cédula jurídica, presenté quería hacer una campaña en Guadalupe, San José, Costa Rica, y presenté una carta para solicitar el permiso, y me lo denegaron, no me dieron el permiso. O sea, va a haber oposición, pero nosotros tenemos que insistir, porque así como el enemigo insiste para quitarle esas vidas, esas almas a Jesucristo, que ya pagó el precio, nosotros también tenemos que ser agresivos en ir y tomar esas personas, ir a predicarles el evangelio de Jesucristo. Me acuerdo de otra campaña que hicimos en Paraíso de Cartago. Y recién había comprado un equipo parlante, mixer, y sonaba, pero muy bien, un equipo completo. Lo voy a estrenar a Paraíso de Cartago. Y muchas personas se molestaron porque estábamos predicando el evangelio en el parque Paraíso de Cartago. Nos echaron la policía, pero no pudieron detener la campaña, no pudieron detenernos, porque llevamos los papeles, llevamos el permiso del alcalde, el permiso. Por eso es importante, es un trabajo del evangelista llevar los permisos para predicar la palabra, porque tenemos un adversario que se va a oponer a que nosotros llevemos ese mensaje. Entonces, le estoy dando un ejemplo de parte del trabajo de un evangelista. No es solamente llegar y poner un parlante ahí, no, lleva toda una estrategia
un diseño para que después no llegue la policía y apague y vámonos, ¿verdad? Y quedó todo, no es eso. Ir bien organizados, con volantes, con tratados, perifonear los días anteriores sobre lo que se vaya a presentar, si va a ser una campaña se vas a llevar cantantes, un concierto, o dependiendo lo que usted quiera hacer. Es una estrategia. Eso solamente es un ejemplo de parte del trabajo que tiene que hacer un evangelista. El evangelista es un ministerio específico con unción especial para alcanzar almas y equipar a otros. Esto es lo que le estaba hablando de la unción. La unción es el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo para que esas almas sean tocadas por el Evangelio. Porque el que convence de pecado se llama el Espíritu Santo. Mi trabajo como evangelista es llevar la palabra de Dios a las personas que están allá afuera, en la calle. Y el Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos de su pecado. Por eso la prédica de un evangelista está enfocado en el arrepentimiento. De presentar la vida de Jesucristo. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Y que ese Jesucristo está vivo porque resucitó al tercer día de los muertos. Y es un mandato que usted lo puede ver en Marcos 16:15. Dice, toda la iglesia evangeliza, pero Dios llama a algunos como evangelistas, con un enfoque más marcado y ministerial. O sea, toda la iglesia tiene ese compromiso. Toda la iglesia todo creyente, toda persona que ha aceptado a Jesucristo debe de evangelizar. Debe de hablarle a otras personas de Jesucristo. Tal vez en el lugar de trabajo, con los vecinos. Pero el evangelista ya desarrolla todo un programa para ir a las multitudes. O para ir a un hospital, o para ir a unas cárceles, etc. Toda la iglesia evangeliza, pero Dios tiene como ministerio, hay personas que están específicamente en el ministerio de evangelista. Para desarrollar ese llamado evangelístico, y eso es para todos los ministerios, intimidad con Dios. Intimidad con el Espíritu Santo, pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el evangelista, y eso también el apóstol, el profeta, el pastor y el maestro, pero en este caso específico, el evangelista tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Debe ser guiado por el Espíritu Santo, y para ser guiado por el Espíritu Santo tiene que pasar tiempo a solas con el Espíritu Santo. Tiene que estudiar la palabra, conocer profundamente la palabra de Dios y el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo? Eso tiene que sabérselo así el evangelista. Y debe comenzar evangelizando en su entorno para ir adquiriendo la experiencia.
En conclusión, el evangelista es un don dado por nuestro Señor Jesucristo. En un mundo perdido y necesitado, necesitamos muchos evangelistas, muchos. Los campos están llenos de gente que no conocen de Jesucristo. La calle está llena de personas que no conocen de Jesucristo. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es enviar obreros a su mies? Ir y traer esas personas, quitárselas a Satanás, arrebatárselas y traerlas a Jesucristo. En un mundo perdido y necesitado, un mundo sin esperanza. Dios sigue llamando hoy a hombres y mujeres a predicar el evangelio con poder y con esa pasión por las personas que están perdiéndose. Por eso un evangelista tiene que caminar en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el amor. Son varios, pero el amor abarca a todos. Si usted tiene amor por el prójimo, va a ir por esas personas que el enemigo las tiene cautivas. Y para concluir, antes de hacer la oración final, con el mensaje del evangelista, dice en Romanos 10:14, y eso es parte de la visión de Ministerios a su Alcance. Ministerios a su Alcance tiene una visión y una misión. Y esa visión es Romanos 10:14 precisamente. Y Romanos 10:15 es la misión. Dice, ¿cómo pues, Romanos 10:14, sí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso, iglesias, necesitamos evangelistas, personas que vayan a predicar el evangelio y arrebatar esas almas, personas con pasión por esas almas. Voy a hacer una oración para terminar. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador personal, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que vengas a vivir en mi vida. Hoy yo te acepto, hoy confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que el Dios Padre te resucitó de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te digo, ven a vivir a mi vida. Necesito de tu ayuda. Hay una persona en este momento que está en línea. Es una persona que económicamente está muy bien, pero en otras áreas está mal, muy mal, y está enfermo, muy enfermo, y hoy le está diciendo a Jesucristo, le está diciendo, Dios, si tú existes, envíame una señal. Hoy Jesucristo te está enviando esa señal. Este hombre, su nombre es Manuel. Anda con una camisa de cuadros hoy. Pero para que veas que es para ti, Manuel, que Jesucristo que te está hablando y está diciendo, yo vivo, yo te puedo sacar de eso donde estás. Porque ni con todo tu dinero puedes salir de esa enfermedad en que estás. Hoy en la mañana, cuando te estabas alistando, te habías puesto otra camisa, pero después te la cambiaste y te pusiste una camisa de cuadros. Así que Jesucristo te está respondiendo, porque tú le dijiste, Dios mío, si tú existes, mándame, envíame una señal. Hoy el Señor te ha contestado. Muchísimas gracias por su tiempo y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.